Explicación del patrón Composite por Freddy Rodríguez y Antonio Fonseca. Agenda. Objetivos. Explicación del patrón. Diseño. Consecuencias. Aplicación del patrón al proyecto Transmilenio. Escenario, pregunta, patrón solución, diseño y código. Objetivos. Explicar el patrón Composite. Mostrar un ejemplo del patrón aplicado al contexto de Transmilenio de tal manera que la forma de utilizar el patrón quede más clara. Explicación del patrón. El patrón Composite sirve para construir algoritmos u objetos complejos a partir de otros más simples y similares entre sí, gracias a la composición recursiva y a una estructura en forma de árbol. Dicho de otra forma, permite construir objetos complejos componiendo de forma recursiva objetos similares en una estructura de árbol. Esto simplifica el tratamiento de los objetos creados, ya que al poseer todos ellos una interfaz común, se trata a todos de la misma manera. Este patrón busca representar una jerarquía de objetos conocida como parte-todo, donde se sigue la teoría de que las partes forman el todo, siempre teniendo en cuenta que cada parte puede tener otras parte dentro. A continuación presentamos el diseño general del patrón Composite, donde se encuentran las clases cliente, component, live y composite. Component. Implementa un comportamiento común entre las clases y declara una interfaz de manipulación a los padres en la estructura recursiva. Live. Representa los objetos hoja, que no poseen hijos. Define comportamientos para objetos primitivos. Composite. Define un comportamiento para objetos con hijos. Almacena componentes hijos e implementa operaciones de relación con los hijos. Cliente. Manipula los objetos de la composición a través de Component. Los clientes usan la interfaz de Component para interactuar con objetos en la estructura Composite. Si el receptor es una hoja, la interacción es directa. Si es un Composite, se debe llegar a los objetos hijo y puede llevar a utilizar operaciones adicionales. Define jerarquías entre las clases. Simplifica la interacción de los clientes. Hace más fácil la inserción de nuevos hijos. Hace el diseño más general. Si la operación es compleja, puede ensuciar mucho el código y hacerlo ilegible. Aplicación del patrón Composite en el proyecto Transmilenio. Escenario o problema. Se desea calcular el sueldo a cobrar por el total de empleados de la empresa de Transmilenio. Pregunta. ¿Cuál patrón estructural me permite la creación de un objeto capaz de calcular el sueldo total de los empleados de una empresa de Transmilenio? Patrón solución. El patrón estructural que nos permite resolver este problema es el patrón Composite, ya que podemos observar una estructura en la cual necesitamos conocer el sueldo de cada empleado, pero a su vez el de toda la empresa de Transmilenio, de tal manera que generemos un objeto abstracto, que nos permita administrar esos datos tratando al empleado como un objeto simple y a la empresa como un objeto compuesto. Diseño en UML del patrón Composite aplicado al proyecto Transmilenio. En este podemos observar la clase main, la cual es la misma clase cliente, la clase tesorería, que es la misma clase component, la clase empleado, la cual es la misma clase live, y la clase empresa transporte público, la cual es la misma clase composite. A continuación veremos el código del proyecto. La clase tesorería es una clase abstracta, la cual tiene métodos abstractos. El primero de ellos, getSueldo, el cual devuelve un double.
que será el sueldo de los empleados. El método agregar, el cual no devuelve nada, pero tiene como parámetro una tesorería T. El método remover, el cual tampoco devuelve nada, pero tiene también como parámetro una tesorería T. Y el método getEmpleado, el cual devuelve una tesorería y tiene como parámetro un entero I. Clase empleado. La clase empleado extiende de tesorería. Tiene como atributos un string, nombre completo y cargo, y un double, sueldo. También tiene su set y sus getters correspondientes. Aquí podemos observar el método constructor de la clase empleado, el cual necesita un nombre completo, un cargo y un sueldo. Aquí podemos ver los métodos que necesitamos aplicar al haber extendido de tesorería, los cuales son agregar, remover y getEmpleado. La clase empresa transporte público también extenderá de tesorería. En esta tenemos un atributo ArrayList al cual llamaremos empleados, el cual llevará la lista de empleados. El primer método, getSueldo, sumará los sueldos individuales mediante un for de cada uno de los empleados para devolverlos en la suma total. Los métodos agregar y remover mediante herencia nos permitirán agregar o remover empleados de la lista total. Y el método getEmpleado nos permitirá encontrar a un empleado específico. En la clase main, la cual es el cliente, lo primero que instanciaremos es una tesorería a la cual llamaremos tesorería y la igualaremos a una new empresa transporte público. Luego, instanciaremos tres empleados, los cuales son conductor 1, cajero 1 y asesora 1, y a cada cual le asignaremos sus valores de nombre, cargo y sueldo. Luego, agregaremos estos empleados a la ArrayList de tesorería con el método agregar. Luego, mediante el método getSueldo, imprimiremos en pantalla el sueldo total a pagar en la empresa de transporte. De este modo nos mostrará el sueldo total que hay que pagar. Si queremos remover a alguno de los empleados de la lista, simplemente utilizaremos el método remover. Como vemos el ejemplo, vamos a remover al cajero 1. Así, cuando utilicemos el método tesorería.getSueldo, no aparecerá en la suma total el sueldo del cajero 1. El último método que implementaremos para ayudar con el ejemplo es el sueldo de un solo empleado, el sueldo del empleado 1, mediante el método tesorería.getEmpleado1.getSueldo.